Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de Alil y Esla, dos nombres que resuenan con fuerza, pero que guardan secretos que quizás aún no conocemos. Prepárense porque vamos a desentrañar las capas de su historia y a descubrir esa unión inquebrantable que los define. Si son fanáticos de las historias intensas, del drama y sobre todo, del romance con un toque de misterio, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos por completo, si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de suscripción para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exploraciones. Ahora sí, empecemos. Alil y Esla. Dos nombres que al mencionarlos juntos evocan imágenes de pasión, desafíos y una conexión que parece trascenderlo todo. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? ¿Cuáles son esos secretos que los han forjado y que han fortalecido su vínculo hasta convertirlo en esa unión inquebrantable de la que tanto se habla? Vamos a empezar por el principio. A menudo las relaciones más sólidas no nacen en la calma, sino en medio de la tormenta. Y la de Alil y Esla, desde sus inicios, ha estado marcada por la adversidad. Pensemos en Alil. Un hombre que desde joven tuvo que aprender a valerse por sí mismo. Las circunstancias de su vida, marcadas por la pérdida y la necesidad de asumir responsabilidades prematuras, lo moldearon en una persona fuerte, reservada, a veces incluso un poco huraña. No es fácil ver el mundo con ojos amables cuando la vida te ha dado golpes duros. Y sin embargo, dentro de ese exterior recio, late un corazón capaz de un amor profundo y protector. Uno de sus secretos, quizás el más guardado, es la vulnerabilidad que solo permite vislumbrar a aquellos que realmente ama. Su pasado, lleno de luchas, de silencios forzados, lo dotó de una resiliencia admirable, pero también lo hizo desconfiado. Aprendió a construir muros para protegerse, y derribar esos muros, para Esla, debió ser una batalla en sí misma. Y luego está Esla. Una mujer que a pesar de las dificultades posee una luz propia, una fortaleza interior que irradia optimismo y una determinación inquebrantable. No es una damisela en apuros, sino una compañera que enfrenta los desafíos de la vida con coraje y con una inteligencia emocional que a menudo desarma incluso a los corazones más duros. ¿Cuál es el secreto de Esla? Diría que es su capacidad para ver más allá de las apariencias, para percibir la bondad latente en las personas, incluso cuando éstas intentan ocultarla. Ella no juzga por lo que ve a simple vista, sino que busca entender, conectar y sobre todo, sanar. En Alil, ella vio algo más que un hombre atormentado, vio a un hombre que necesitaba amor, comprensión y sobre todo, que alguien creyera en él. Su encuentro no fue casualidad, fue destino. Imaginen la escena, dos almas que por caminos distintos, llegan a un punto de inflexión. Alil, quizás sumido en sus propias sombras, incapaz de ver la luz. Esla con su brillo natural, capaz de disipar esa oscuridad. Al principio, la relación debió ser un campo de batalla, un tira y afloja constante. Alil, acostumbrado a la soledad, luchaba por aceptar la cercanía. Esla, quizás frustrada por su resistencia, pero nunca rendida. Uno de los secretos de su unión inquebrantable reside en la comunicación, o mejor dicho, en la comunicación no verbal. Alil no es un hombre de muchas palabras, pero su mirada, sus gestos, sus silencios hablan volúmenes. Esla, con su aguda intuición, aprendió a descifrar ese lenguaje silencioso. Ella entendía cuando él necesitaba espacio, cuando buscaba consuelo, cuando sentía que la carga era demasiado pesada. Y él, a su vez, encontraba en la paciencia y la comprensión de Esla un refugio seguro. No se trata solo de decir te amo, sino de sentirlo en cada acción, en cada sacrificio, en cada momento compartido. Otro secreto fundamental es la complementariedad. No son dos personas iguales, y eso es precisamente lo que los hace tan fuertes juntos. Alil aporta la solidez, la protección, la capacidad de enfrentar las adversidades de frente. Esla aporta la empatía, la comprensión, la habilidad para sanar las heridas emocionales. Juntos forman un equipo imbatible. Cuando uno flaquea, el otro está ahí para levantarlo. Cuando uno duda, el otro le da la fuerza para seguir adelante. Es esa interdependencia saludable, esa necesidad mutua de apoyo lo que cementa su relación. Pensemos en los obstáculos que han tenido que superar. Problemas familiares, malentendidos, presiones externas, enemigos que intentan separarlos. Cada uno de estos desafíos ha sido una prueba para su amor. Y en lugar de debilitarlos, los han fortalecido.
Han aprendido a confiar el uno en el otro de manera ciega, a defenderse mutuamente, a ser un frente unido ante el mundo. El secreto aquí es la lealtad incondicional. Saben que pase lo que pase, el otro estará a su lado. Esa certeza es un ancla en medio de cualquier tormenta. También está el aspecto de los sacrificios mutuos. Para estar juntos ambos han tenido que ceder, cambiar, y a veces renunciar a algo. No es un camino fácil, pero el amor verdadero implica sacrificio. Alil, por ejemplo, ha tenido que aprender a abrirse, a confiar, a mostrar su lado más tierno, algo que iba en contra de toda su educación. Esla, por su parte, ha tenido que ser fuerte y paciente, a veces soportando la terquedad de Alil, creyendo en él cuando nadie más lo hacía. Estos sacrificios, hechos con amor y por amor, son los ladrillos que construyen su unión inquebrantable. Un secreto que a menudo se pasa por alto en las relaciones intensas es el perdón. Las personas cometen errores, especialmente cuando están bajo presión o cuando sus pasiones están a flor de piel. Alil y Esla, a lo largo de su historia, seguramente habrán tenido momentos de conflicto, de dolor. La clave de su fortaleza reside en su capacidad para perdonarse, para dejar atrás las ofensas y seguir adelante. No se quedan anclados en el pasado, sino que aprenden de sus errores y utilizan esas lecciones para fortalecer su presente y su futuro. El perdón es un acto de amor profundo, una demostración de que la relación vale más que cualquier diferencia momentánea. Y no podemos olvidar la pasión. Aunque a veces se esconde bajo capas de drama y dificultades, la pasión entre Alil y Esla es innegable. Es una pasión que va más allá de lo físico, es una conexión de almas, una atracción magnética que los mantiene unidos. Esa chispa, ese deseo mutuo de estar juntos, de protegerse, de amarse, es un componente esencial de su unión. Cuando las cosas se ponen difíciles, es esa pasión, ese recuerdo de por qué empezaron todo, lo que les da el impulso para seguir luchando. Si pensamos en un momento clave, quizás ese instante en el que Alil, a pesar de su orgullo y su lucha interna, admite que no puede vivir sin Esla, o cuando Esla se enfrenta a un peligro inminente para protegerlo. Esos son los momentos que revelan la verdadera profundidad de su conexión. No son solo palabras bonitas, son acciones, decisiones, que demuestran que están dispuestos a arriesgarlo todo el uno por el otro. En resumen, los secretos de Alil y Esla no son secretos oscuros o malévolos, sino más bien las bases invisibles que sostienen su amor. Son la vulnerabilidad disfrazada de fuerza en Alil, la comprensión profunda de Esla, su mutua dependencia, su lealtad incondicional, los sacrificios que están dispuestos a hacer, su capacidad de perdón y la pasión que arde entre ellos. Todo esto combinado crea una unión tan fuerte que parece inquebrantable. Han aprendido a navegar juntos por las aguas turbulentas de la vida, y en cada tormenta su amor se ha vuelto más fuerte, más resiliente, más real. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero, aunque difícil, es capaz de superar cualquier obstáculo y de forjar un vínculo que el tiempo y las adversidades no pueden romper. Y así, hemos llegado al final de nuestra inmersión en los secretos de Alil y Esla. Hemos explorado las profundidades de su conexión, desentrañando cómo su unión se ha vuelto tan inquebrantable. Hemos visto cómo la fuerza de Alil se complementa con la sensibilidad de Esla, cómo sus pasados, a menudo dolorosos, han sido la forja de su presente, y cómo su lealtad mutua es el pilar fundamental de su relación. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles creen que son los secretos más importantes de Alil y Esla? ¿Hay algún momento de su historia que los haya conmovido especialmente? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con otros fanáticos de Alil y Esla, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones y para apoyarnos a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!